con nuestro mensaje de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, tu fidelidad, por tu soberanía. Gracias porque nos has transmitido, Señor, tu corazón, tu palabra, para poder conocerte, conocer tus obras, conocer tu voluntad y poder conocer también al Espíritu Santo, nuestro consejero, el consolador, quien nos da aliento, ánimo y fortaleza. Y en esta mañana, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para poder aprender de tu palabra, que nuestro entendimiento sea abierto y que tu Espíritu Santo sea derramado en cada corazón y movido, Señor, a convicción en cada uno de nosotros, Padre. Te damos toda la honra a ti. Por favor, que sea tu Espíritu Santo, que no sea el entendimiento y la capacidad de los hombres, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Hemos estado viendo el paso de Pablo en la ciudad de Éfeso. En un inicio, Pablo viene a esta ciudad, encuentra a algunos discípulos que les hace falta una parte del Evangelio, porque lo que habían recibido había sido las palabras o la predicación de Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Mesías, la venida del Señor detrás de él, pero nada más. No tenían conocimiento del Espíritu Santo, ni tenían conocimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que Pablo entonces les expone todo el Evangelio completo. Ellos van a ser bautizados en agua, pero también como señal van a ser bautizados por el Espíritu. Y esto en un inicio. Luego Pablo va a entrar en la sinagoga y durante 3 meses va a estar persuadiendo a los judíos y a los gentiles que querían conocer más acerca del Señor, de las Escrituras. Y durante estos 3 meses todo iba bien hasta que un grupo de judíos va a endurecer su corazón y van a comenzar a maldecir el cristianismo. A lo que Pablo, sin resistirse, simplemente salió de la sinagoga y como un buen pastor, también se trajo consigo a los discípulos que querían conocer más acerca de la Escritura. Y entonces una puerta se le abre, porque un gentil llamado Tirano abre las puertas de su escuela, una escuela pública, para que pueda Pablo enseñar las Escrituras en este lugar. Y recordemos que culturalmente en esta época hacían una pausa durante el día laboral que iba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por cuestiones culturales y climáticas también, porque era muy caliente y no tenían aire acondicionado, ni ventiladores, etc. Entonces hacían esta pausa para poder tomar fuerza, un aliento, ¿verdad?, durante su día laboral. Entonces parece ser que durante esta pausa diaria Pablo enseñaba las Escrituras y muchos venían, no solamente de Éfeso, sino que toda la provincia de Asia, que en su mayoría es actualmente Turquía. Entonces Pablo durante 2 años, todos los días enseñaba las Escrituras. ¿Puede imaginarse usted? Todos los días estudiando las Escrituras, meditando en el Evangelio de Jesús. El resultado de esto, ¿cuál fue? Vimos que en toda Asia se escuchó la palabra de Dios, porque muchos de los que venían no eran locales de Éfeso, pero cuando ellos regresaban a sus ciudades natales, comenzaron a difundir el Evangelio. Y como consecuencia de esto, iglesias comenzaron a nacer. Y parte de las iglesias que nacieron probablemente fueron las que están mencionadas junto a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Porque son las ciudades o las iglesias que están en las ciudades alrededor de Éfeso. Entonces, el resultado de esto sigue dando un crecimiento en la iglesia, porque Pablo durante su tiempo en este lugar no solamente está enseñando la Escritura, sino que también él está trabajando. ¿Y cómo sabemos esto?
porque en el versículo 11 y 12, vamos a retomar nuevamente, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Cuando habla acerca de paños y delantales, era el paño con el que él se secaba el sudor, y los delantales era el delantal que usaba de trabajo mientras él fabricaba las tiendas. Y recordemos que estas tiendas no eran solo de tela, sino que eran de cuero de cabra. Entonces era donde él se limpiaba sus manos para continuar su trabajo. Y estas, el Señor las quiso usar simplemente por su voluntad. No tenemos alguna explicación más respecto a esto. Las personas, probablemente hasta sin el consentimiento de Pablo, se estaban llevando sus prendas. Y Dios las usó. Pero quien daba la sanidad o quien hacía los milagros no era Pablo, no eran las prendas de Pablo, era Dios. Milagros inusuales. Así como la mujer que en los evangelios tocó el manto de Jesús y fue sana. Así como en Hechos capítulo 5, Pedro caminaba y algunos pensaban y creían por superstición y creencias que si aunque sea se pusieran a la sombra de Pedro iban a ser sanos, pero no nos dice si fueron sanos. Entonces son cosas inusuales que suceden únicamente durante esta época, que el Señor lo quiso hacer por su soberana voluntad. Ahora, hay muchos que quieren sacar provecho de esto, y los vamos a ver, porque van a querer imitar lo que Pablo estaba haciendo, o lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Pero lo que pasa es que al querer imitar, pero no tener una relación con el Señor, estos hombres que van a querer imitar a Pablo, van a quedar avergonzados y expuestos. Y el Señor va a usar esta circunstancia como una plataforma para magnificar su nombre, para glorificarse y tener un mayor impacto también en la ciudad y en toda la provincia. Luego de esto, Pablo va a estar con la intención de viajar nuevamente a Europa, recorrer la provincia de Acaya, ir a Macedonia, pero antes de ir él va a enviar a sus discípulos. Él se va a quedar todavía un rato más en Asia, en Éfeso, y antes de salir de Éfeso sucede una manifestación, porque ahora más adelante lo vamos a ver. Culturalmente, en la historia, esta ciudad era conocida por un templo muy famoso de la diosa Diana. Pero vamos a ver en versículo 13 lo que les comentaba. Muchos van a querer imitar el poder de Dios, y no solo en este tiempo, actualmente también usted lo puede ver, cómo el mundo quiere imitar el poder de Dios en diferentes formas, pero fracasan. Versículo 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Ven? Ahora, esta práctica dentro de los judíos era una práctica común. El tratar de usar el nombre de Dios para traer libertad o liberación y echar fuera demonios y todo el mundo espiritual. Ellos estaban conscientes de esta lucha, pero parece que la toman a la ligera. No comprenden el contexto, no comprenden la seriedad que esto tiene. Y entonces, estos hombres, sin tener una relación con el Señor, por eso es que hablan en nombre del Señor o del Dios que habla Pablo. Y posiblemente ellos ya han escuchado la predicación de Pablo. Posiblemente ellos ya han visto lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo en los versículos anteriores. Y entonces tratan de hacerse publicidad en las calles. Por eso nos dice que eran ambulantes, porque andaban buscando cómo poder hacer
hacerse de un nombre, hacerse publicidad y tener una figura pública entre los del pueblo. Pero lo que pasa es que ellos están trayendo engaño y mentira en medio del pueblo y van a tener su lección. Ahora, en Mateo capítulo 12, vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 12, en versículo 24. El contexto nos habla de que Jesús trae libertad a un hombre que está endemoniado. Y vamos a ver cuál es la respuesta de los judíos y del liderazgo de los judíos en este momento. Versículo 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Saben quién es Belcebú? Es Satanás. Entonces ellos estaban atribuyendo el poder que operaba en Cristo Jesús, se lo estaban atribuyendo a Satanás. Y entonces Jesús los va a reprender o los va a exhortar. Versículo 25 dice: pero sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Lo que nos conecta con lo que está sucediendo en Hechos es poder ver que esto era una práctica entre los judíos, era una creencia. Ellos hacían ritos, ceremonias, como para poder echar fuera demonios de las personas. Entonces era una práctica, y el que era usado en esto o el que practicaba estas cosas trataba de hacerse de un nombre, hacerse publicidad, como estos hombres que están en Éfeso tratando de usar el nombre del Señor o tratando de representar el nombre del Señor que predica Pablo. Ahora vamos a ver las consecuencias de tomar a la ligera el mundo espiritual. Versículo 14 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estaban tomando a la ligera la batalla espiritual. ¿Sabe? Esto no es algo irreal, es algo verdadero. Y es serio. Ellos no tenían ni el más mínimo conocimiento de quién era Jesucristo. Habían visto el poder que operaba en Pablo, pero ellos no lo habían experimentado. ¿Sabe? Y actualmente hay muchas personas caminando de esta manera. Pensando y aludiendo, invocando el nombre del Señor, pero nada más, no queriendo solamente su bendición y el poder que opera en Él, pero no una relación con Él. Ahora, estos judíos estaban haciendo publicidad, pero quedan avergonzados. Y respecto al espíritu malo, reconoce el poder y la autoridad de Jesús. Reconoce que Pablo está respaldado bajo ese poder y esa autoridad de Jesús. Pero
no reconoce quiénes son estas personas que están tratando de echarlo fuera a él. Y esto nos habla de que el reino de las tinieblas, ¿sabe?, conoce quiénes son sus objetivos y sus enemigos. Todos aquellos que tienen una relación con Cristo Jesús, que hay evidencia en ellos del fruto del Espíritu, esos están en la lista negra del reino de las tinieblas. Pero aquellos quienes quieren aparentar tener una relación con el Señor, pero que no la tienen, que quieren aparentar ser creyentes cuando verdaderamente no han entregado su vida a Cristo, el reino de las tinieblas no tiene problema con ese tipo de personas, o con ese perfil de personas, porque no representa una amenaza para ellos, porque los tiene en su dominio, bajo engaño, así como estos hombres. Pero quienes tienen una verdadera relación con el Señor y son usados por Dios para su obra, para su verdad, trastornan el reino de las tinieblas. Los hacen vibrar, los perturban, no porque seamos devotos del Señor, sino simplemente porque el Señor opera y nos respalda y nos involucra dentro de su obra. Y el reino de las tinieblas reconoce eso. Esto es importante. Ahora, podríamos preguntarnos si Jesús sigue liberando el día de hoy. Claro que sí. Pero también, ¿el Señor puede usar a uno de sus hijos actualmente para echar fuera demonios? Claro que sí. Él puede continuar usándonos. Ahora, con esto no quiere decir que si el Señor lo quiere usar a usted dirigidos por el Espíritu Santo, para traer libertad de una persona, no quiere decir que usted ahora tiene que abrirse un ministerio de liberación. No tiene que hacer todo un show y que toda la atención se la lleve el enemigo y el reino de las tinieblas. No. Cuando el Señor quiere traer libertad, Él la da y ya. Y si usted pone atención en los evangelios durante el ministerio de Jesús y hasta donde hemos estado estudiando el libro de Hechos, este no es el foco principal. Es una parte de la obra del Señor, pero nada más. No tiene que ser el foco principal, porque la prioridad que estamos viendo es que el Evangelio y la palabra del Señor es difundida y es la que transforma y es la que trae convicción a los corazones por medio de su Espíritu Santo. Esa es la prioridad. Tanto en ese tiempo como debería seguir siendo el día de hoy. Predicar acerca de la verdad. Porque, ¿sabe? Las tinieblas no se resisten a la palabra de Dios, a la luz de Cristo. Y si entre más cerca de la luz estamos de nuestro Señor, las tinieblas huirán. Y el Señor traerá libertad. Entonces, esto es algo importante que debemos comprender, de que el Señor continúa trayendo libertad. Cuando Él la trae y punto. Sin hacer mucho aspaviento, porque al fin y al cabo Él tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Así es. Ahora, por el hecho de que estos hombres hayan huido de este lugar desnudos y heridos, veamos ahora entonces el resultado de esto. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era
50,000 piezas de plata. Esto representa hoy como 11 años de salario, aproximadamente. Versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Se da cuenta cómo el Señor a veces permite que estos payasos hagan esto, sean avergonzados, queden humillados? Pero el Señor utiliza esta plataforma que el reino de las tinieblas muchas veces va a querer estorbar y estropear la obra del Señor, pero Él usa esto como una plataforma para que su nombre sea magnificado. Y yo lo veo así, como una ilustración, como el Señor permitiendo que Satanás lleve a cabo ciertos de sus planes y de sus maquinaciones y de sus intentos, pero al fin y al cabo el Señor sabe que Él va a vencer, porque Él es quien tiene el poder. Y utiliza todas estas situaciones para Él ser glorificado. Así que podemos descansar en esto, ¿saben? Si en nuestra vida el enemigo quiere traer caos, que nos genere desesperanza y que nuestro enfoque esté comenzando a guiarse o a dirigirse hacia cuánto poder tiene el reino de las tinieblas, el Señor va a glorificarse, sépalo. Y podemos descansar en esto, de que Dios va a utilizar lo que sea necesario para que sea glorificado su nombre. Para que sea glorificado su nombre. En respuesta, muchas personas vieron esto, a estos hombres desnudos, heridos. Más allá de esto, cómo fueron avergonzados, para darse cuenta de la realidad espiritual que los rodea, que no era jugando, era algo real, era algo verdaderamente de temor. Pero su temor no se basó en el poder que tuviesen las tinieblas, sino en el poder del nombre del Señor que Pablo estaba predicando. De tal manera que se dieron cuenta que lo demoníaco teme al Señor. Teme al Señor porque conocen el poder de Jesús. Conocen el poder que opera a través de sus hijos. Y entonces muchos reconocieron y volvieron sus corazones al Señor, confesando sus hechos en arrepentimiento, y de manera práctica también traen todas aquellas cosas que los mantienen ligados a sus antiguas prácticas, a sus antiguas vidas, y no importando el precio, lo trajeron y lo eliminaron. Ahora, como una aplicación a nuestras vidas, ¿cuántas cosas hay en nosotros, en nuestras prácticas, creencias, supersticiones, de las cuales nosotros deberíamos de desligarnos completamente? ¿Cuántas cosas? No tiene que ser algo como esto, aquellos que practicaban la magia, la hechicería, pero pueden ser muchas otras cosas que representen ídolos en nuestra vida, creencias y supersticiones que están basadas en conceptos y creencias de los hombres, de las religiones, de las tradiciones y de las culturas, pero que no están en la palabra de Dios. ¿Y de cuántas cosas de estas nosotros deberíamos desligarnos? Porque son como ese punto negro en medio de nuestro camino de fe. Deje de creer en la superstición y crea en el poder que tiene Jesucristo, en su palabra, en su reino. Ni una estampilla, ni un amuleto, ni un rito, ni nada de eso tiene poder. Quien tiene poder verdaderamente es el Señor Jesucristo. Y es lo que vemos.
Y es a través de estos textos, de nuestros estudios, que el Señor puede traer entendimiento y claridad con un respaldo bíblico de que verdaderamente necesitamos examinar nuestras vidas una y otra vez. Y ahora, no solamente por las cosas materiales, sino también por las cosas emocionales, espirituales en las que hemos estado creyendo. El Señor es quien tiene poder. Y el resultado de esto, el Señor utilizó entonces toda esa plataforma y el resultado comienza a dar fruto, porque versículo 20, la palabra de Dios crece, comienza a difundirse de voz en voz y prevalece poderosamente. ¿Sabe qué significa la palabra prevalecer? Que se mantiene firme, con poder. Y así crecía la palabra, firme y con poder, poderosamente, para continuar venciendo el reino de las tinieblas. Ahora, Lucas nos hace un paréntesis en versículo 21 y 22, porque nos dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Para entender, Pablo está en Éfeso. Él tiene la intención, y este es su siguiente plan, su siguiente itinerario dentro de su tercer viaje. Él está en la provincia de Asia, en lo que actualmente es Turquía. Quiere regresar a las iglesias de Acaya y de Macedonia, que son las iglesias de Filipenses, Tesalonicenses, de Corintio, Berea, entre otras, o sea, en Europa. Pero antes de hacer eso, él envía a sus dos discípulos, Timoteo y Erasto, porque hay un propósito para este viaje: velar por la salud espiritual de las iglesias, su amor por ellos, pero también para recolectar una ofrenda que las iglesias de esta zona habían dado o habían recolectado para enviarla a Jerusalén, a los pobres en Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo persecución, y por causa del cristianismo muchos creyentes habían perdido sus empleos. Entonces la iglesia en esta parte del mundo está enviando una ofrenda para poder suplir las necesidades que estas personas, que estos hermanos en Cristo tenían. Este era el propósito por el cual Pablo va a viajar eventualmente hasta acá. Y durante ese viaje, mientras él está en Corinto, él va a escribir una carta a la iglesia que estaba en Roma. Y tenemos la carta a los romanos, porque él nunca ha estado en Roma, pero tiene toda la intención de ir allá porque sabe que hay una iglesia, y lo sabe porque gracias a que en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre muchos creyentes. Muchos de ellos vivían fuera de Jerusalén y parte de estos vivían en Roma. Por lo tanto, el Evangelio llega a esta ciudad, que es el corazón del Imperio Romano, y comienza entonces a nacer una iglesia en este lugar, y él quiere visitarla. Pero la intención de Pablo entonces dice ir a Jerusalén y luego de ahí ir a Roma. Lo que pasa es que en capítulos más adelante lo vamos a ver. Él viaja a Jerusalén y es arrestado por causa de los judíos. Y él va a apelar en su defensa frente al César, o sea, frente al emperador romano. Y entonces el Señor va a usar esto, y podemos verlo de esta manera. El pase era muy costoso desde Jerusalén hasta Roma, pero el Señor va a utilizar esta circunstancia para costear su boleto
a costas del Imperio Romano, porque él va a viajar desde Jerusalén hasta Roma como prisionero en un barco del Imperio Romano. Así que el Señor todo lo va a usar para bien. Tal vez no era la manera en la que él pensaba que iba a llegar a Roma, pero el Señor está usando todas las circunstancias y los recursos para aprovecharse de lo que el enemigo quiere hacer. De momento él se queda en Asia, sus discípulos van, y entonces vamos a ver otro acontecimiento que sucede en Éfeso antes de la salida de Pablo de esta ciudad. Éfeso era conocida en el mundo antiguo por poseer el templo de la diosa Diana, o lo que es igual, la diosa Artemisa, la diosa griega, que era la protectora de los animales salvajes, que era la diosa de la fertilidad también y la diosa de la casa. Y parte de esto eran todas las prácticas que conllevaban como parte del culto y la adoración a esta diosa. Ahora, este templo de la diosa Diana fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque era una estructura tan grande que todo el mundo dentro del Imperio Romano conocía acerca de esta estructura, que medía 115 metros de largo por 55 de ancho, y dentro de ella se componía por 127 columnas que se elevaban a 18 metros. Entonces era algo inmenso completamente. Era casi toda una cuadra llena de columnas hasta el techo. Y ahí se rendía culto a la diosa Diana. Y había una estatua de ella. Pero el día de hoy, ¿qué queda de eso? Nada. Escombros. Pero no me voy a adelantar. Entonces, la ciudad de Éfeso era conocida por esta diosa. Era muy popular en el mundo antiguo a causa de esto. Entonces, viendo este contexto, vamos a ver, entonces, para comprender lo que continúa diciendo el libro de Hechos en versículo 23. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando habla del camino, recordemos que es un sinónimo para referirse al cristianismo. Versículo 24 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de ella, a quien venera toda Asia y el mundo entero. Este hombre, para poder comprender de lo que él está hablando, cuando usted va a alguna ciudad en el extranjero o aquí mismo en Costa Rica, usted puede ver, y hay tiendas muchas veces, si es un lugar muy turístico, hay tiendas de souvenirs, de recuerdos. Bueno, precisamente este es el contexto de este hombre, Demetrio, y los artífices. Tenían la habilidad de poder crear o de construir estos templos de Diana, el templo de la diosa, con una imagen dentro de la diosa Diana a base de plata. Entonces, este artículo era llevado por todos aquellos que concurrían en la ciudad de Éfeso, a nivel de todo el Imperio Romano. Entonces, quienes compraban esto, lo podían llevar a cualquier lugar, y esto no solamente era un souvenir o un recuerdo, sino que también era utilizado
para hacer rituales de culto y adoración a la diosa. Entonces, lo que está sucediendo es que a raíz de lo que nos dice el versículo 20, que la palabra de Dios, ¿qué hacía? Crecía y prevalecía poderosamente. Entonces muchas personas que están volviendo su corazón al Señor por convicción propia, no por imposición, por convicción propia, se han ido alejando de todas sus prácticas antiguas, de la idolatría, de las imágenes, de estos recuerdos, sabiendo que estas cosas no tienen poder, que el poder está en Cristo Jesús. Y entonces esto está afectando las finanzas de estos artesanos. Y veamos, la molestia de Demetrio es acerca de su economía, pero quiere añadirle un poquito más de carbón al asunto, al problema, y por eso habla acerca del desprestigio del templo y de la gran diosa Diana. ¿Qué clase de diosa que no se puede defender a sí misma? Y entonces, ellos están viendo el poder de la influencia del Evangelio en su sociedad y en su cultura. Y por ahí vamos. Porque entonces se van a reunir todos. Versículo 28. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Este lugar, el teatro en donde se van a reunir, era el teatro más grande del mundo antiguo. Albergaba 25,000 personas. Y creo que es la única estructura que aún está en pie, obviamente con todos sus desgastes, en la ciudad de Éfeso, en Turquía. Pero aparte de esto, no hay ninguna otra, lo demás son escombros. Entonces, veamos que hay confusión en esta manifestación, versículo 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos de Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces, tenemos algunos hermanos del ministerio de Pablo, a Gayo y Aristarco, que los han tomado para exponerlos delante del pueblo. Vienen con toda esta manifestación, pero como siempre, en toda protesta, unos dicen que están protestando por una cosa, otros por otro, y no conocen cuál es el verdadero corazón de la manifestación, de la protesta. Y en medio de eso, entonces, versículo 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Nada más hicieron pelote y vámonos ahí todos a la calle a manifestarnos, a cerrar calles, pero no tienen claridad en cuál es el corazón, porque había un interés personal en medio de todo esto. Era la economía de estos hombres, pero no sabían contra qué manifestarse, si contra Pablo o contra qué, porque Pablo no está predicando en contra de la diosa Diana, él simplemente está enseñando el evangelio, y la convicción está llegando a los corazones de las personas que se están volviendo al Señor. Entonces por eso no tienen un fundamento firme en contra de qué manifestarse. Ahora, esto, no son las noticias de ayer ni de esta semana que viene, pero claramente usted puede ver día a día que muchas manifestaciones en nuestra sociedad, no solamente en Costa Rica, en el mundo, son confusas. Están atacando el cristianismo, no sabemos ni por qué, porque simplemente
Es la convicción del Espíritu Santo trayendo transformación a la cultura, trayendo transformación a la sociedad. Pero los que no quieren creer y se resisten, se manifiestan, tratando de restarle poder al Evangelio, pero no van a poder, porque en este tiempo no prevalecieron en contra del Evangelio. Ni el día de hoy lo harán, ni el día de mañana, ni por la eternidad. El Evangelio del Señor y su poder van a prevalecer para siempre. Ahora, aquí vamos a darnos cuenta de quienes tratan de desmarcarse de lo que está sucediendo acá. Versículo 33 dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Durante 2 horas, y no lo dejaron hablar. Este hombre, Alejandro, básicamente fue empujado por los judíos como: vaya, defiéndanos y desmárquenos para que no nos mezclen a nosotros con su enojo contra los cristianos. Esto era básicamente lo que estaba haciendo, pero no lo dejaron hablar. Entonces, versículo 35. Entonces el escribano, el cual era un registrador público del Imperio Romano, por decirlo así, él era un reportero de todo lo que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Esto era el dios Zeus. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, o sea, jueces. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Tenemos una sección de leyes acá, porque básicamente este hombre está aludiendo a la ley romana, recordándoles a toda la asamblea, a toda la multitud, de que si no tienen una causa concreta en contra de estos hombres, pues nada están haciendo, más bien pueden ser acusados por alborotar a toda la ciudad. Y el Imperio Romano era estricto en eso, en los alborotos, porque de ahí podía nacer una revuelta, una revolución o alguna manifestación que generara algún conflicto armado. Entonces este hombre se levanta y los pone en su lugar, les hace saber, ¿verdad?, de que no hay ninguna acusación, porque ellos están predicando el Evangelio, no están predicando en contra de su cultura o de sus tradiciones. Pero es que el efecto que tiene el Evangelio en la vida de alguien es poderoso, porque el Evangelio verdaderamente transforma, y esto es lo que ha hecho. Transformación. Hermanos, si nos damos cuenta en cómo este mundo está tratando de imitar el poder de Dios, tratando de decidir en sus conocimientos, dentro de su sabiduría, la solución para nuestra sociedad no está en nuevas leyes, en nuevos decretos, en propuestas políticas. La respuesta es sencilla y está acá.
Lo que trajo transformación en la sociedad de los efesios y de toda Asia, ¿cuál fue? El Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la clave. Si cada político y cada gobernante se acercaran verdaderamente al Señor, no para decir, es que el Señor Dios nos va a bendecir, pero no tienen una relación con Él, van a quedar avergonzados y sin ningún fundamento, porque son tradicionalistas, porque son religiosos, pero no tienen una relación con el Señor. No conocen verdaderamente el poder del Evangelio en sus vidas. Pero la solución es de que si nuestra sociedad se acerca al Señor, cosas comenzarán a cambiar. El temor de Dios vendrá a morar en el corazón de las personas. Y entonces el Señor continuará haciendo su obra en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Y el nombre del Señor será magnificado. O sea, que la admiración y la adoración en los pueblos será aún más grande, porque conocerán quién es el Dios verdadero, su Salvador. Entonces, mi ánimo en esta mañana es que primero sepamos que hay un mundo espiritual, hay una realidad espiritual, hay una lucha, hay una batalla que se está librando espiritualmente. Y es entre el bien y el mal, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Usted decide en qué lado estar. Hay una victoria segura, pero hay una derrota segura del otro lado. ¿El Señor puede usarnos? Claro que sí nos puede usar. Pero primero quiere hacernos experimentar una relación con Él. Que seamos transformados y que nuestro entendimiento sea abierto a través de su palabra. El Señor quiere traer transformación, verdad, renovación, restauración en nuestras vidas primeramente, para poder usarnos para su gloria. Así como a Pablo, como a Timoteo, como a este hombre Erasto. Que seamos difusores de su evangelio, porque esa es la respuesta, es la solución a nuestra sociedad. El evangelio de Dios es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvar, para redimir, para restaurar, para cambiar. Ahí hay verdaderamente poder. Y esta lucha espiritual, ¿sabe? No es en nuestras fuerzas, porque no es mi guerra, es la del Señor. Así que no lo tome personal. Las tinieblas van a atacar y van a ceñirse en contra de nosotros, no porque seamos Gerson o Roberto o Cintia, no. Es porque quien viene con nosotros es Jehová de los ejércitos. Es el Señor, es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Porque es su guerra. Por eso no es en nuestras fuerzas y capacidades, es en sus fuerzas. ¿Y cómo obtenemos fuerzas de Él? A través de la oración, teniendo una relación de intimidad diaria con Él, meditación en la palabra de Dios y difundiendo su evangelio en todo lugar y en todo momento. A través de nuestro testimonio de vida, de lo que Él ha hecho en nosotros, pero también a través de un versículo bíblico. Entonces, que podamos ver el resultado de lo que sucedió en Éfeso y en toda Asia, en Liberia, en Guanacaste. El Evangelio del Señor, su palabra. Porque el poder del Señor y su Evangelio van a prevalecer sobre las tinieblas, sea lo que sea que venga y cómo se presente. Él siempre va a prevalecer con poder, con autoridad, y va a permanecer
¿Qué queda hoy de los efesios y de la gran diosa Diana? Nada, no hay seguidores, escombros es lo que quedan, estructuras, todo desaparece, porque todo lo que quiera levantarse por obra de los hombres en este mundo va a desaparecer. Pero lo que tenga el fundamento en la palabra de Dios va a permanecer para siempre y va a crecer y va a vencer, tanto en este tiempo como en nuestro tiempo, como por la eternidad. Amén. Así que confiemos en el poder del Evangelio. Señor es poderoso. Él va a prevalecer siempre. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien trae convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, de que tú eres poderoso para vencer. Tú eres un Dios de guerra, pero eres también un Dios de paz. Eres un Dios juez, pero eres un Dios misericordioso, de justicia, y nuestra justicia está en Jesús, quien es nuestro Salvador, quien nos justifica, es nuestro mediador delante de ti. Te damos gloria y honra a ti, Señor, por esto. Padre Celestial, cuánto anhelamos poder ver que el poder de tu Espíritu Santo, de tu Evangelio, sea el que cambie sociedades en este mundo, en nuestra ciudad. Ayúdanos, por favor, a recordar esto continuamente, Señor, y que tu palabra crezca y prevalezca poderosamente en nuestra ciudad, en nuestros hogares, en nuestra provincia, en nuestro país, Señor, porque esa es la solución. No ignoramos lo que se mueve en el ambiente espiritual, pero nuestro enfoque y prioridad está en el poder que opera en ti, Señor. El poder que transforma, que liberta, Señor. El poder que trae libertad, que trae salvación para la eternidad. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, por favor, con la llenura de tu Espíritu. Por favor, Señor, derrama de tu Espíritu en cada corazón, que haya transformación en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.